Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa de investigación, como siempre, aquí en Curiositas TV, con un servidor David Flor, que es nuestro gran amigo, escritor, investigador, Rafa Benítez. Hoy vamos a hablar de un tema candente y mejor palabra que esta para definir cómo está España, quemada y arrasada por los últimos incendios que han acontecido en la península. Rafa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Flor, aquí estoy. Encantado de estar de nuevo en tu programa y a ver cómo resulta este caluroso día. Mucho fuego en España, ¿a causa de qué? Porque un bosque no se incendia así porque sí. Hay intereses económicos detrás, hay manos negras detrás, hay alguien interesado en que arda todo, y porque después la otra son las víctimas humanas que han causado estos incendios, ¿no? Y también los gastos económicos o las pérdidas económicas de estos incendios, ¿no, Rafa? Pues muy bien, David, encantado de estar de nuevo en tu programa y sí, ahí por desgracia tenemos una España que se quema prácticamente por los cuatro costados. Y esto, ya que preguntas si existe una mano negra, qué hay detrás de esto, si hay intereses, obviamente los hay, ¿no? Pero tenemos que ver que el presidente del gobierno y el gobierno en sí le están echando la culpa, cómo no, al cambio climático. Ya se han olvidado momentáneamente del comodín de Franco y ahora nos vamos al comodín del cambio climático. La culpa de todo la tiene el cambio climático. ¿Que hace calor en verano? El cambio climático. ¿Que hace frío en invierno? El cambio climático. Pero ellos no hacen absolutamente nada, como se está demostrando. Nos dejaron solos en la riada de Valencia, han dejado solos a la gente de Canarias con el tema del volcán y actualmente están dejando sola al oeste de España frente a unos incendios totalmente devastadores. Hay que decir que tampoco es que haya hecho un excesivo calor este verano, porque es un verano bastante suave dentro de lo que cabe. Sí que es verdad que hemos tenido una ola de calor en agosto, ¿vale? Pero es una ola de calor normal. Es decir, la mayoría de agostos o julios, porque julio ha sido suave, no ha hecho tanto calor, que yo recuerde, en agosto siempre ha hecho calor, siempre. Y siempre hemos tenido días, semanas de muchísimo calor. No es una cosa baladí, una cosa que sea inusual. De hecho, te puedo decir, por ejemplo, en 1876, en Sevilla, en agosto, tal día como hoy, pues estaban a 51 grados. ¿Eso es el cambio climático? En el año 72, en 1972, Córdoba cogió la friolera de 53 grados y Madrid llegó a 49. Y eso no es el cambio climático. Cambio climático realmente no existe. No existe, es una falacia inventada por la Agenda 2030 y que científicos subvencionados, pagados por esta agencia, por esta agenda, pues confirman lo que quieren que se diga, ni más ni menos. Nada más tienes que ver que Europa y las leyes europeas son las únicas que imponen unas restricciones brutales y una obligación para acabar con los vehículos diésel e imponer el sistema de vehículos eléctricos, que lo que hacen es que cuando llevan un tiempo, de vez en cuando explotan, se queman y pueden provocar incendios como ya ha habido. Y se inventan el tema del cambio climático para aplicar lo que va a ser en un futuro no muy lejano la Green Card. La Green Card es una carta, una tarjeta, como la Visa, como las tarjetas Visa de crédito, donde tú vas a tener unos créditos de CO2
Y en el momento que cualquier actividad que tú realices, vas a ir gastando esos créditos de CO2 hasta el tope que tú tienes asignado. En el momento que tú agotes ese crédito de CO2, pues ya no puedes hacer nada. No puedes coger tu coche, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes poner la televisión porque vas a generar mucho CO2. ¿Y qué cogen el CO2? Bueno, pues el CO2, vamos a explicar lo que es, porque yo estoy muy harto de estar escuchando las tonterías del cambio climático y las tonterías del CO2. El CO2 es el responsable de la vida en el planeta, no es el oxígeno. El oxígeno es un veneno para el cuerpo, para todos los seres humanos y para todos los seres vivos de este planeta. El oxígeno oxida nuestras células y es lo que crea y genera el envejecimiento y la muerte. Es un veneno, si lo tomáramos puro envejeceríamos rapidísimamente. Realmente el aire está compuesto de 4 elementos, 4 gases, que son los que componen el aire y luego otros tantos, en menores cantidades. Pero el que más tenemos es el nitrógeno. El nitrógeno ocupa casi el 80%, no llega, al 79 y pico por ciento, o 73, 75 y el 79% del aire es nitrógeno. Un 20% es oxígeno y el resto, aproximadamente un 4%, es CO2. El CO2 es un gas que se necesita para respirar y que todos los seres vivos del planeta, al inspirar el aire, sale CO2. Las plantas la necesitan para poder respirar y hacer su propia fotosíntesis, para alimentarse de la energía solar. Hay un dicho, una frase, un, digamos, pequeño refrán, ¿no?, que dice que en las habitaciones no puede haber plantas. Y es porque las plantas, por el día, absorben el CO2 y liberan oxígeno. Pero por la noche es al revés. Absorben el oxígeno y liberan el CO2. De forma manera que si tenemos plantas, bastantes plantas, no una margarita, si tenemos una habitación, por ejemplo, en un hospital, cuando una mujer ha dado a luz, que le llevan un montón de flores y cosas así, normalmente las enfermeras las sacan de esa habitación. ¿Por qué? Pues porque puede dar lugar a que esa persona esté inhalando constantemente un CO2 que es un narcotizante, es decir, va y puede producir una asfixia por el exceso de CO2. Pero es vital para el planeta. El planeta respira oxígeno, CO2 y nitrógeno. Las plantas aprovechan más el nitrógeno que el oxígeno, pero es vital para la vida del planeta. Entonces, el CO2 no puede bajar del 4,5%, porque en el momento que baje del 4,5%, llega a un 3%, por ejemplo, la vida en el planeta casi se acabaría, porque lo primero que moriría sería la vida vegetal. Y a partir de ahí, a continuación, nosotros nos extinguiríamos. Fíjate que ellos culpan, los gobiernos, estos de la Agenda 2030 o 2030, culpan principalmente al gas, a la gente que está dejando mucho CO2, tirando CO2 a la atmósfera. Es decir, tú vas con tu coche diésel a Barcelona y tú estás contaminando y liberando un montón de CO2 que es peligrosísimo para el planeta. Pero, sin embargo, ellos utilizan cantidad de aviones que tiran mucho CO2 y no pasa absolutamente nada. Estados Unidos, todo lo que es América, África, Asia, todo están utilizando combustibles que liberan CO2, como el carbón, el gas natural, el petróleo, y no pasa nada, porque siempre hay un equilibrio. En los tiempos de los romanos, como había tal cantidad de vegetación
había más CO2 en la atmósfera que lo que hay ahora. Y nadie se murió. Nadie se moría por el cambio climático, ni nada. Luego una cosa, la gente suele confundir el tiempo que te hace localmente con el cambio del clima. ¿Tú sabes lo que supone el cambio del clima de un planeta como es la Tierra, con lo grande que es? O sea, se necesitan milenios para hacer un cambio radical del clima. El Sáhara tardó 10.000 años en convertirse en un desierto, antes era un vergel, pero tardó 10.000 años en convertirse en un desierto y no había coches, no había nada. Simplemente que la Tierra fue cambiando dentro de lo que era su órbita y fue generando una sequía tan prolongada que acabó con la vida de esa franja de África. Pero tardó 10.000 años, no se hizo en un día. Y esta gente pretende que en 20 años, en 10 años, se cambie un clima del planeta, de un planeta. ¡Ay, es que hace mucha calor! Es que llueve muy poco. ¿Vale? ¿Y por qué no hablamos de la geoingeniería? De los chemtrails, de toda la manipulación climática que se está haciendo Aquí te iba y a que venir se yo ha ahora. hecho. Aquí te iba a venir yo ahora, Rafa, porque has hablado de lo que es el petróleo en sí, lo que es el gasoil, lo que es la energía eléctrica, y se está hablando mucho de que el petróleo queda petróleo por unos 40 años, queda unos petróleos por unos 40 años. El próximo oro blanco va a ser el agua, y se está intentando manipular el planeta para que no llueva. Y en eso entran los chemtrails, entran estas agendas absurdas del 2030, entran muchas cosas para restringir y que el clima suba de temperatura y que el agua sea un bien más preciado de lo que es. Lo estamos notando últimamente en las facturas de agua ya no son lo que eran, ya han subido, en los últimos años han subido casi el triple. ¿Estamos en lo cierto? ¿Se está convirtiendo el agua en el nuevo petróleo? ¿En el nuevo mineral que lo vamos a pagar a precio de oro? ¿Vamos a tener No, que restringir de los grifos en casa y tener que comprar agua embotellada? Porque al ritmo que bueno, vamos, parece que es lo que quieran, ¿eh? bueno, vamos por partes. Primero, el petróleo no se está acabando ni se agotará nunca. El petróleo es abiótico, es decir, no es de fósil, no viene de los dinosaurios, como nos han hecho creer. Eso es mentira. El petróleo, hay petróleo que pozos de petróleo que ya se han agotado, se han vuelto a rellenar en cuestión de pocos meses. Es decir, debajo de la primera capa de la Tierra hay una gran franja que ocupa, se calcula que tenga unos 30 a 40 kilómetros, que rodea todo el planeta. Mira si hay petróleo. De hecho, y nos vienen diciendo que eso es que es de los dinosaurios y que tiene fin el petróleo. Bueno, eso lo dicen solamente para especular con el precio. Ya sabes que un producto que hay escasez de ese producto se va a encarecer. Pero realmente el petróleo tendría que ir a un precio casi gratuito de la cantidad de petróleo que hay. Por ejemplo, no se explica por qué en Titán, ¿vale?, que es una de las lunas de Saturno, por qué en Titán está lleno de petróleo. De hecho, hay mares enteros de petróleo. Allí no hay dinosaurios, ¿vale? Pero está lleno de petróleo. Entonces, siendo abiótico, es inagotable. No tenemos capacidad para consumir todo el petróleo que hay en el planeta. Y te digo una cosa, desde los años 70 que llevan diciendo que el pico del petróleo va a llegar, llega. Y cada 10, 15 años llega. En 2007 fue el último. A partir de 2007 ya no se, ya es un punto de no retorno y el petróleo se acabó. Ya se acabó. Se dispararon los precios, se disparó todo, hicieron su agosto y chimpún. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Con el agua pasa lo mismo que el petróleo. Es decir, el agua
está dentro de una esfera que no tiene salida. Es decir, el agua dulce, aunque nos han hecho creer que solamente hay un 3% de todo el agua del planeta y los glaciares contienen agua y tal, y solamente agua dulce, solamente hay un 3%, realmente eso no es cierto. Hay más cantidad de agua dulce de la que realmente hay en el planeta. Llevamos miles de años consumiendo agua y el agua no se ha agotado. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ocurre que se deja, somos Europa, somos el continente de los idiotas, y me refiero no a los gobiernos, sino a los ciudadanos, somos los idiotas del planeta, y dejamos nuestros recursos naturales en mano de fondos de inversión, tipo BlackRock, tipo Vanguard y otros fondos bancarios que manipulan y compran y adquieren el agua. Mira, Nestlé firmó un convenio con Bolivia para controlar y, digamos, de alguna manera actualizar instalaciones para extraer el agua del subsuelo de Bolivia. Bueno, pues la dejó seca. La dejó seca. Secó Bolivia, que ya es difícil. Sacó todo el agua, la embotelló, puso plantas embotelladoras. Cuando ya no hubo agua, cerró esas plantas, la gente se quedó en el paro y ya está. Y todo para que Evo Morales estuviera en el poder. Y eso fue lo que ocurrió. En Colombia, que es una parte de Sudamérica que llueve mucho, igual que Venezuela. Venezuela es el país que más agua tiene. Pero Colombia le sigue a la par. Y en Colombia prácticamente todos los días llueve, porque tiene muchísima vegetación. Tiene el Amazonas, tiene Antioquia, tiene un montón de zonas que llueve mucho. No es como, por ejemplo, Cartagena o Santa Marta o la parte de Santander. No, es muy frondoso, con muchísima vegetación, genera muchísima humedad y hace que por las noches llueva mucho. Aparte que está muy alto, es decir, está Medellín, por ejemplo. Medellín, la parte de Antioquia, Río Negro y toda Bucaramanga, toda esa zona está a unos 3.000 metros de altura. Entonces hay una vegetación muy grande. Eso hace que llueva mucho. Bueno, pues vino una época de sequía. Una época de sequía que duró un par de meses, 3 meses. Bueno, pues ya hubo restricciones para el público. Para la población colombiana hubo restricciones de agua. De forma manera que cortaban el agua para que la gente no la pudiera utilizar. Sin embargo, las plantas de cerveza y de Coca-Cola podían disponer del agua que quisieran, para que no pararan. Claro, ¿qué intereses tenían? Pues obviamente no iban a parar, no iban a parar las fábricas de Coca-Cola, que consumía 600.000 litros de agua al día, 600.000 litros de agua, y además a un precio ridículo, cuando los colombianos estaban pagando el agua a un precio para ellos excesivamente caro. ¿Qué pasa en Europa? Pues en Europa, al tener que, primero, el agua está gestionado privadamente. Son empresas privadas las que gestionan el agua. Y tienen una parte de colaboración con los ayuntamientos, que son los que colocan las infraestructuras. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú colaboras con una empresa privada y pones a un ayuntamiento que pone las infraestructuras, quien pone el precio de ese agua es la empresa privada, que es la que gestiona el agua. Por lo tanto, va a subirte los precios, el IVA y todos los impuestos que le dé la gana para que el sufrido ciudadano pague los impuestos y pague el recibo del agua más caro de lo normal. Aparte, el agua del grifo está adulterada, es decir, le añaden flúor, le añaden cloro, le añaden un montón de porquería química que lo que hace ya no solamente que altera el sabor, altera el olor, sino que altera la calidad del agua, matando toda la biodiversidad
que ese agua contiene. El hecho de que añadan flúor, que es un tóxico, es un gas, es un desecho, lo que hace en el ser humano, el flúor, es volverlo idiota, volverlo estúpido, porque anula la capacidad del córtex frontal, que es la parte de aquí, ¿vale? El córtex frontal, que es donde nosotros tenemos la capacidad de raciocinio. Entonces, cuando tú metes flúor en tu organismo, lo que hace es que entorpece la conexión neuronal. La conexión neuronal, el axón de las neuronas, se entorpece, de forma manera que no razonas debidamente. Y luego te haces un poco más sumiso de lo que sería lo normal. Lo que antes te irritaba que pudiera hacer el gobierno, ahora lo aceptas y lo normalizas. Y aparte de eso, también se encargan los medios de comunicación de normalizar todo lo que antes no aceptaríamos. Bien, de esto vamos a los incendios. ¿Qué está ocurriendo con los incendios? Bueno, con los incendios lo que está ocurriendo es que en Aznar, José María Aznar, allá por el año 2000, sacó una ley en la que decía que un bosque que se quemara no se podría tocar ni para construir ni para realizar ninguna actividad en 30 años. Es decir, un bosque se quema hoy y hasta dentro de 30 años no se puede tocar. De forma manera que daba tiempo a la regeneración de ese bosque. Pero en el año 2015 Rajoy modificó esa ley poniendo que si un bosque se quema, se puede tocar por el bien comunitario. Es decir, si es de interés al gobierno, si es de interés de carácter nacional. Claro, cualquier cosa será de carácter nacional. Vale, ahora, ¿qué está pasando en España? Bueno, pues en España, aparte de que el gobierno culpa al cambio climático de todos estos incendios, cosa que ya se ha demostrado que es mentira, hay más de un centenar de personas detenidas por encender el fuego. Luego se está viendo y se está demostrando que hay unos grandes intereses detrás de esa zona. Mira, hay una fotografía muy explícita, si la puedes colocar, por favor, donde Sánchez lo que hace es que se reúne en China con los capos del litio que ansían yacimientos españoles. Es decir, es toda una mafia de China en la que están sacando el litio igual que están haciendo en Bolivia y están haciendo en otros países de Sudamérica. Los chinos son muy chulos, ellos no llegan desembarcando con metralletas. Ellos lo que hacen es que seducen al gobierno de turno y le dicen, mira, te vamos a dar una cierta cantidad de dinero, te vamos a pagar la deuda externa, pero nos vamos a quedar con estos recursos y lo vamos a gestionar nosotros. Por ejemplo, en Colombia se están haciendo autopistas que actualmente, si tú quieres ir de Medellín a Bogotá, ¿vale? Para situarnos, Medellín está un poco al norte, Bogotá queda debajo, hacia el sur y al centro, pues hay unos 500 kilómetros de distancia. Pues la gente tiene que ir en avión. ¿Por qué? Porque en avión tardas como 1 hora, pero en coche tardas hasta 12 horas. Y si vas y si encuentras una mula, pues hasta 15 horas. Te puedes morir. Una mula es un camión de carga, es un tráiler que lleva cargamento, ¿vale? Es 16 ruedas o 16 pies, como se suele decir. Entonces, son trailers grandes que van por la ruta desde Medellín hasta Bogotá y viceversa, y las carreteras son carreteras de montaña, prácticamente de alta montaña, porque ya te digo que están a 3.000 metros de altura y entonces van muy despacio, van como a 70 kilómetros por hora o incluso menos porque tienen a veces unas subidas tremendas y eso hace que sea muy difícil adelantar porque te pueden venir vehículos de cara o
hay tantísima curva que es prácticamente imposible. Con lo cual te toca ir detrás del camión y si es un autocar, pues no te digo nada. Entonces, a 70, pues puedes tardar hasta 12 y 15 horas para poder llegar a destino. Bueno, pues lo que hacen los chinos ahora es construir autopistas con una tecnología tremenda que va por encima de esas montañas y lo que va a hacer es que además llevan unos pilares enormes que van incrustados en el suelo. Piensa que Colombia, justamente debajo de esa tierra hay agua, hay muchísima agua, con lo cual los derrumbes, los corrimientos de tierra son muchos. De esa manera no se pueden hacer túneles, no se puede hacer según qué infraestructura porque el corrimiento de tierra se lo lleva. Pero los chinos con una tecnología lo están consiguiendo. El caso es que han conseguido esto. ¿Y qué ocurre? Veamos a ver dónde están los incendios. La siguiente fotografía, por favor. Bueno, como vemos, ahí tenemos los incendios que están localizados entre Portugal y Galicia, también por ahí por Navarra, La Rioja, no, más La Rioja más que en Navarra, Madrid, Tres Cantos, Extremadura, incluso Cádiz y Huelva, ¿vale? Pero fijaros que están todos localizados al oeste, entre el centro y oeste del país. Si ahora vemos dónde están los yacimientos de litio y de tierras raras en España, que los hay, fijaros qué pasa. Ponla. Ahí lo tenemos. ¿Coincide o no coincide con los incendios? Ahí tienes los yacimientos de litio, de cobalto, de cobre, de níquel, de grafito, de aluminio, de manganeso. El litio es en azul. Entonces, ahí tienes donde se están produciendo esos incendios. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues el gobierno dice que ante una catástrofe de estas características no puede intervenir. No puede intervenir porque no se ha decretado o no se ha declarado el nivel 3. El nivel 3 para que el gobierno actúe. Vamos a ver, es que no hace falta, si se está quemando el país y se están quemando pueblos, la gente está perdiendo su vivienda, la gente se está muriendo y esto es un desastre, no se puede quedar con las manos cruzadas, los brazos cruzados, simplemente porque no se ha aplicado el nivel 3. Tiene que asumir la responsabilidad de actuar, porque las autonomías no tienen capacidad para resolver este problema. Primero, desde el año 2005, Feijóo, fue el primero, privatizó al Cuerpo de Bomberos de Galicia, siendo él presidente de la Junta de Galicia. Lo privatizó. Luego vino Madrid, vino Extremadura, vino Andalucía, vino Valencia. Me parece que las únicas que vino Cataluña, vino el País Vasco, Navarra, y me parece a mí que los únicos que quedan que no han privatizado a los bomberos es Albacete, parte de Albacete, Murcia y alguna cosita más que hay por ahí. Pero todo lo demás están privatizados. Y si tú privatizas un servicio de bomberos, un servicio de lo que sea en un país, esa empresa va a querer incendios para cobrar horas extras, para poder facturar. Y estamos hablando de que están cobrando precios de entre 30.000 y 50.000 euros por hectárea que se queme. Ahora calcula que hay 350.000. Y no solamente eso, sino que depende, aumenta el precio, si hay que poner hidroaviones, si hay que poner helicópteros, si hay que poner cualquier otro mecanismo antiincendios. En lugar de invertir en prevención, se están gastando el dinero en apagar fuegos. Fuegos que ahora mismo, y por las condiciones climatológicas que estamos sufriendo, y recordemos que no es debido al cambio climático, sino que es el clima local, es clima. No es el tiempo que hace. No es que se cambie el clima del planeta.
Porque si fuera el cambio del clima del planeta, haría calor en todo el mundo. Y no lo hay, Ya está empezando a nevar por ahí, por el norte de Noruega. O sea, es que no. Luego otra cosa que tenemos, importante, y vamos a hacer un pequeño paréntesis. El clima del planeta lo rige el Sol. Es el Sol el que hace que el clima del planeta vaya cambiando. Luego también tenemos la órbita de la Tierra y la inclinación de la Tierra. En este caso, la órbita, este año concretamente, la órbita de la Tierra se ha desplazado unos miles de kilómetros más hacia el Sol, de forma manera que la cantidad de energía que procedente del Sol que llega a la parte del hemisferio norte es mayor que en otros años, pero ligeramente mayor. No es que sea muy mayor, no, es ligeramente mayor. Estamos hablando de que en la órbita se ha acercado un poquito, lo suficiente para que el calor sea más intenso. Pero es igual, esto va a ser un verano muy corto. De hecho, ya te digo que julio casi no hizo calor. Ahora hemos sufrido unas olas de calor. Estoy hablando de España, también de Europa, ¿vale? Pero ahora, dentro de unos días, ya va a empezar a llover y ya se va a normalizar y vamos a entrar rápidamente en el otoño. Se va a empezar a enfriar todo esto. De forma manera que, digamos, vamos a entrar dentro de una normalidad y va a ser un verano realmente corto. ¿Vale? Pues, tal y como se están desarrollando los acontecimientos que coinciden con las minas y coinciden con la explotación de los recursos, pues lo que se está viendo es que hay un interés muy grande detrás de todo esto. Ha habido zonas que se han quemado y que justamente han acabado antes de llegar a una urbanización bastante millonaria. De forma manera que ya ese terreno se va a utilizar para seguir con esa urbanización, ampliándolo. Luego tienes otro factor, y es la cantidad de placas solares y aerogeneradores que se van a instalar en esas zonas quemadas. Se van a montar miles de placas, con lo cual ya no van a dar opción a que ese bosque se vuelva a regenerar. Hay bosques en León que ya serán irrecuperables, que vienen del tiempo de los romanos. ¿Dónde está Sumar? ¿Dónde están los comunistas? ¿Dónde están toda esta gente ecologistas? Porque Sumar no ha salido, la Yolanda Díaz no ha salido a dar la cara ni a hacer ni siquiera un comentario. Está desaparecida en combate. ¿Por qué? Pues porque precisamente ella fue la que se prohibió que se limpiara el bosque. Se prohibió que se quitaran los rastrojos. Prohibió que se mantuvieran los cortafuegos. Prohibió que el ganado pudiera pastar en los bosques, que eran los que mantenían toda esa zona libre de hierbajos, que era combustible para el fuego. Si tú cogías una piña, te multaban. Si tú coges un trozo de rama, te multan. Si coges tierra del bosque, una planta, una rama de romero, de tomillo, te multan. No puedes hacer absolutamente nada. Sin embargo, ahí tienes la consecuencia. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué tenemos toda esta cantidad de fuego? Bueno, pues porque hemos tenido una primavera realmente lluviosa. Se ha pasado el mes de mayo y junio lloviendo y eso ha provocado que a finales de junio y principios de julio florezca una cantidad de vegetación tremenda. Como además julio ha sido suave, pues a la proliferación de todas esas hierbas ha sido mayor. Pero de pronto ha llegado agosto con una ola de calor a principio que ha durado 15 días. Bueno, pues esa ola de calor tan fuerte que ha venido, lo que ha hecho ha sido resecar todo ese terreno y convertirlo en combustible del fuego. Y se ha cargado toda vida en esa zona. ¿Por qué? Porque los pinos no queman desde arriba. Los pinos queman desde abajo y necesitan constantemente una cantidad de fuego grande para que se cargue la corteza
primera del pino. Segundo, las piñas tienen resina y esa resina al contacto con el fuego salen disparadas como si fueran misiles. Y lo que hacen es que cuando se calienta salen volando y pueden llegar a 40, 50, 60 metros, ardiendo, siendo pequeñas bolas de fuego que pueden llegar a otro sitio y prender ese fuego. Si a eso lo sumamos que las altas temperaturas van a crear una cantidad de corriente de aire tremendo, ese fuego va a ser incontrolable. Al no tener cortafuegos, se va a extender rápidamente. Y cuando el gobierno no actúa ni hace nada y no envía al ejército, como es su obligación, no mandar a la UME, no mandar a los bomberos, sino mandar al ejército. Porque el ejército tiene la capacidad de controlar y reducir todo ese fuego, porque ellos están preparados para eso. Y si no, fíjate tú, en las guerras, qué pocos incendios forestales hay. Porque si fuese así de fácil, Rusia no tendría ningún problema en bombardear un bosque en Ucrania para que toda Ucrania ardiera como una tea. Y Ucrania al revés a Rusia. No habría ningún problema, pero no hay incendios. No hay incendios en las guerras. ¿Por qué? Pues porque está el ejército. Y el ejército frena esos incendios. Y sí que es verdad que cuando tiran un misil y tiran una bomba, cae, se incendia todo, pero automáticamente la capacidad de reacción de ese ejército que está defendiendo frena ese incendio. En cambio, aquí en España no sale el ejército para nada. Sí, perdona, sí sale, hay que decirlo, sí sale. Sí sale para ayudar a Marruecos lo antes posible, corriendo, cuando hubo un terremoto y mandó a 30.000 efectivos la ministra de Defensa diciendo que era primordial las primeras horas de la tragedia, del sismo, para poder mandar al ejército. Tardó 6 días en llegar a Valencia, ¿eh? Llegaron antes los bomberos franceses que los españoles. Toda la ayuda internacional fue rechazada por el Ministerio del Interior. Nadie fue allí a ayudar a Valencia. La cantidad de miles de muertos, miles, no 200 muertos como dicen. Ya se sabe que hay más de 2.000 y 3.000 muertos. Ahí ha muerto mucha gente. Yo estuve allí el día siguiente de la riada. Lo estuve viendo de primera mano. Y vi cómo estaban aquellas autovías, y vi cómo estaban los pueblos, y vi cómo estaba Paiporta, cómo estaba Torrent. Yo lo vi de primera mano. ¿Y cómo olía la zona? Sí, sí, ¿Cómo aparte, olía? El olor que llegaba. Sí, pero aparte de eso, estuve en Bonaire, en el centro comercial de Bonaire, y vi las caras de la gente de la Guardia Civil y todo eso, que por cierto, habían moros sacando cosas del centro comercial de Bonaire, ¿vale? Ropa, televisores. Me encontré un moro que estaba cargando un televisor de 60 o 70 pulgadas porque se le había mojado la caja y estaba sacándolo de allí el Bonaire y la Guardia Civil no estaba haciendo nada. No hacía nada. Estaba ahí viéndolo como lo hacían. Al contrario, saqué el móvil para tomar una foto y automáticamente el Guardia Civil, che, venga, fuera, circule. Y tuve que circular. No podía sacar imágenes. Entonces, aquí está pasando lo mismo. Ahora con el fuego. No tenemos sitio donde meter a la gente que se ha sido evacuada de las zonas de incendio. Pero los moros, los marroquíes que vienen en patera, se le da un iPhone, un móvil de última generación, una tarjeta, dinero y los meten en un hotel de 5 estrellas, como está pasando en Canarias. Y en Canarias la gente, las víctimas del volcán, todavía viviendo en contenedores. Pero los marroquíes y los magrebíes en hoteles de 5 estrellas. Voy a volver a la foto anterior, si me permites, para comentar una cosa. Porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Hablo de la de las minas, la de los chinos. Esta foto, Rafa. Antes has tocado un tema que yo siempre he estado defendiendo, que es el tema de los coches eléctricos, en el cual yo siempre he estado en contra,
defendiendo el coche convencional, me refiero, aquí en Barcelona, por ejemplo, me llamó la atención que se prohibiera entrar los coches porque contaminaban, y en cambio se montó, por ejemplo, un circuito de Fórmula 1 con todo lo que contamina a los Fórmula 1 en el centro de Barcelona para hacer una exhibición de 3 o 4 coches de Fórmula 1, más los camiones y todo lo que llevaron. Pero no solamente eso, que es un absurdo, ¿no? Que no te dejen entrar ese día con el coche, en cambio dejen correr los Fórmula 1 en la calle, sino estas minas, de este mapa. ¿La gente sabe realmente la contaminación que ejercen estas minas? Porque todos estos materiales son necesarios para crear una batería de un coche eléctrico. Todas estas minas, cada uno de los materiales que salen aquí, son para hacer un coche eléctrico. La cantidad de contaminación que lleva eso multiplica por 10 todos los coches de gasolina que hay en el país. Sí, pero ya no privatizan lo eléctrico y descartan lo mecánico, cuando realmente lo que está contaminando es lo eléctrico. Y otra cosa, cuando esos coches se averían, ¿quién va a reciclar esas baterías? ¿Cómo se van a reciclar? Ya no solamente son las baterías, son también los materiales que utilizan las placas solares. Claro. Y además la cantidad de agua que se necesita para extraer todo ese mineral que hay ahí, porque eso no son minas subterráneas como puedan ser el carbón, eso son minas a cielo abierto. Entonces, hay que sacar y ocupan una gran extensión de terreno para poder sacar, y mueven miles de toneladas de tierra y consumen cientos de miles de millones de litros de agua para poder limpiar y sacar todo ese material que luego va a ir para hacer baterías de coches eléctricos, y además todas las baterías de los iPhones, de los móviles y de cualquier cosa que lleve, pues de los portátiles, etcétera. Todo lo que lleve litio, cobalto, cobre, todo eso es lo que se necesita para hacer el coche eléctrico. ¿Qué ocurre cuando una batería de esas se tiene que desechar? Pues que será un contaminante tremendo, porque a ver dónde la echas, cómo reciclas, porque eso no se puede reciclar. Es que eso no se puede reciclar. Las placas solares no se pueden reciclar y tienen una vida útil de 10 años. Y no solamente eso, es que las placas solares generan una alta temperatura en la zona y desertifican todo. Allá donde están es desierto. Es desierto. Y fíjate qué contradicción. Están quitando olivos de Andalucía para poner placas solares y no pueden poner las placas solares en el desierto de los Monegros, por ejemplo, en Zaragoza, o de Combreras en Almería, en los dos desiertos grandes que tiene España, sobre todo el de Almería, que es enorme. Ahí no se pueden poner placas solares. No, las placas solares hay que ponerlas en los campos de olivos. ¿A quién favorece eso? No hablemos ya de la energía eólica, que se está bueno, la energía eólica es exactamente igual. Para el año que viene, una vez se normalice esto, vamos a empezar a ver aerogeneradores por todas esas zonas que se han quemado, placas solares, y empezaremos a ver minas, y ya lo verás. En lugar de explotar nosotros como país, poder explotar todo ese tierras raras, que son muy valiosas, no, dejamos que lo exploten otros. Dejamos que lo exploten otros, se lleven ellos el mineral y el dinero. Y entonces, ¿y solo para qué? Pues para que los políticos de turno continúen en el poder. Nada más. Y se cargan el país. Están vendiendo el país a multinacionales. Mira, claro, con la excusa de que son parques naturales, patrimonio de la humanidad, pues hay que quemarlos para que no tengan ese valor y poder entonces extraer todo ese material. Mira, en Canarias existe hay un monte que está sumergido, ¿vale? Que se llama el monte Tibu o Tibeo, no recuerdo bien el nombre. Bueno, pues este monte lo que tiene es que es
el mayor yacimiento de uranio, de platino, de oro, de minerales ricos, cobalto, níquel, zinc, litio. Es el mayor yacimiento de todo el mundo y se lo va a quedar Marruecos. Se lo va a quedar Marruecos porque Marruecos, como hizo una nueva extensión, ¿qué pasó? Que abarca sus caladeros y tal, toda esa zona, llega hasta Canarias. Y la Teresa Rivera, que tendría que estar en la cárcel por lo de la Dana de Valencia, la que tendría que estar en la cárcel, pues no quiere que España explote todo ese monte sumergido, que saque de ahí todo ese valor que hay, porque dice que esto es patrimonio de un parque natural, patrimonio de la humanidad, no sé qué rollo se mete. El caso es que a ella la han hecho comisaria europea, ella está a la mar de feliz, ganando 200.000 o 300.000 al año y viviendo la mar de bien, después de haber matado a más de 3.000 personas. Y luego lo que ocurre es que se lo va a quedar Marruecos, todo eso. Bueno, pues ahora en esta ocasión, quien se va a quedar con todo ese litoral y va a sacar todos esos minerales y va a destrozar el paisaje de España, van a ser los chinos. Y ya está. Y es así. Y eso es lo que está pasando aquí en España con el tema de los incendios. Que se están cargando el país. Y yo digo una cosa, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que la gente salga a la calle a echar a este gobierno? ¿Qué hace falta? Porque al menos a nivel individual, lo único que podemos hacer es denunciarlo como estamos haciendo, informar a la gente como estamos haciendo y denunciar lo que está haciendo este gobierno. Pero realmente es la masa. Pero la masa está adormilada. Está que le da igual. Se arreglan el país en el bar. Pero ahora llega el fútbol. Ya estamos en liga. Ya no pasa nada. Dentro de 15 días, una vez se controlen los incendios, mañana ya empieza a llover. Mañana pasado ya empieza a llover por Galicia, empezará a apagar incendios. Pero una vez se apaguen los incendios, en 15 días ya no se acuerda nadie. Ya no se acuerda nadie de los incendios. Luego te vendrán con otra cosa en los medios subvencionados por el Estado, que están comprados, la 1, la Sexta, Antena 3, Telecinco, todas, están todas compradas, y te vendrán y te dirán otra cosa, y ya se olvidará todo. Te pondrán una serie nueva, te pondrán unas cosas nuevas, y aquí ya se acabó. Ya en 15 días se ha olvidado la gente. Y ya no importa, igual que ha pasado con la riada de Valencia. Al principio, durante los primeros meses, se estuvo hablando de ellos, pero en cuanto llegó febrero se acabó. ¿Quién habla ahora ya de la riada de Valencia? Nadie. Nadie. Y habrá gente que ni siquiera se ha enterado. Los medios de comunicación siempre han sido portavoces de las malas noticias, ¿no? O sea, siempre les ha interesado que haya una mala noticia para expandirla, y en el momento que la han expandido y se ha acabado ese cinismo ya de la explosión, le han dejado siempre de lado, y a lo mejor lo que ha venido después ha sido peor de lo que pasó al principio, pero siempre se han aprovechado de las desgracias, y eso lo sabemos todos, Rafa. Viven del amarillismo y viven de... No lo sabemos todo. Aquí hay gente todavía que se cree que si no lo ha dicho la televisión es mentira. Sí, bueno. Yo he hablado con gente, y mira, te voy a decir una cosa, mi padre era uno que cuando me escuchaba a mí hablar, o yo le explicaba lo que yo veía, me decía, ¿y tú de dónde sacas esa información? Digo, hombre, pues lo busco y me informo de estas cosas. Dice, pero no lo ha dicho la 1. Y si no lo ha dicho la 1 es mentira. Pues la típica frase, ¿tú qué sabrás si no sales en la tele, no? Igual. Pero no, era eso. O sea, si no lo ha dicho el telediario, es mentira. Entonces, pero igual que pensaba mi padre,
muchísima gente en España piensa igual, que se tragan y se creen a pie juntillas lo que la televisión les dice. Y como la televisión está diseñada para lavar el cerebro y hacer un pensamiento único, eso es lo que consiguen. Nada más hay que ver a las Charos cómo defienden a este gobierno y al pobrecito de Sánchez, que lo está pasando muy mal, que con todo lo que tiene, que ahora le han imputado a la mujer, fíjate tú que ahora le han imputado a la mujer y al hermano. Madre mía, ese hombre lo que tiene que estar sufriendo. Yo hay una cosa, oiga, que está robando. Para no meternos en política, Rafa, yo siempre he dicho una cosa, y es que antes, cuando solamente había una televisión, que como mucho había la segunda, que era la de los documentales, cuando solamente había esa televisión, había los programas como La Clave, había el gran maestro Jiménez del Oso, había sus documentales, esos programas mucho más serios, mucho más de debate. Cuando había solamente una televisión, la gente se movilizaba mucho más. Se consiguieron muchas más cosas sociales durante el franquismo con el régimen que no ahora. Porque la gente ahora está totalmente dormida. Porque claro, mientras tenga 40.000 canales para ver, le tapa la realidad de lo que está pasando. De hecho, nos suben el pan, nos suben la leche, nos suben el agua, nos suben la comida. Cuando antes, por ejemplo, una persona que cobraba 180.000 pesetas, que son 900 euros de ahora, podía mantener una familia de 4 personas. Y no hablo de muy lejos, hablo del año 88, 89, hablo por experiencia personal. 88, 89, que yo cobraba 180.000 pesetas, que eran 900 euros, yo mantenía una familia de 4 personas. La mantenía y trabajaba yo solo. Ibas a comprar y llenabas el carro por 60.000 pesetas, ¿vale? Y podías vivir. Hoy en día eso es imposible. Tienes que ganar 3 veces más. Y hoy en día con 900 euros, ¿qué no vives? Es que no vives ni tú solo. Pero es lo que decimos, no había medio de comunicación que te hincharan la cabeza. Y veías la realidad de las cosas. Ahora te lo tapas con el fútbol, con el marujeo, con el salsa rosa, desde que salió la mamachicho, el pueblo ha desaparecido, Rafa. La mentalidad del pueblo ha desaparecido. Bueno, eso es lo que se ha conseguido con el pensamiento único. Bueno, y sí, tienes razón. Antes, llenar un carro de comida te costaba 5.000 pesetas. Sí, 5 o 6 Con 5.000 pesetas llenabas un carro de comida. No te tenías que ir muy lejos. Sí. Y la gente ganaba 100.000 pesetas. 100.000, 150. Llenar el depósito del coche. De hecho, mira, en el año 1991, el sueldo medio en España era de 150.000 pesetas. Sí, lo mismo que ahora. Hoy son 900 euros. O sea, ha subido todo, pero los sueldos siguen exactamente igual. Incluso menos, porque ahora se está pagando menos, porque están ganando menos, porque pagas más impuestos para mantener toda esta colla de gentuza. Yo le decía, yo le decía a veces a mi hija, digo, yo me iba el fin de semana, del viernes al lunes prácticamente, con 2.000 pesetas. Con 2.000 pesetas. Volvías con dinero. Y volvías con dinero. Ahora tú le das a un niño 12 euros y te pega. Ahora tú le das a un niño un viernes 12 euros y te pega. Porque era lo que eran 2.000 pesetas. O sea, es que no hay más. Eso eran 12 euros de aquella época. Y en cambio, oye, yo qué sé, con 12 euros no. Estaba 60 pesetas. Con 12 euros no puede ni llenar el depósito. Nada, yo con 1.000 pesetas llenaba el depósito del coche, el 127, claro. Con 1.000 pesetas, sí, con 6 euros. En fin. Pues Rafa, un placer tenerte como siempre aquí. Nos vemos la semana que viene con otro tema también igual de interesante. Y seguiremos hablando de todo, porque pues es verdad que muchas veces digo, no hablemos de política, pero es que la política, por desgracia, son los hilos que lo manejan todo y los que nos vuelven a veces mucho más inútiles. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A la semana que viene. Chao.